¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, hermanos, y a toda aquella persona a donde llega esta señal de este canal, de este podcast o de este video. Bienvenidos a La Resistencia. El día de hoy tenemos el honor, el placer y el gusto de tener entre nosotros a nuestro hermano Crescencio Peñuelas, un gran hombre de Dios, el cual hoy nos va a compartir muchas de sus vivencias, nos va a compartir su testimonio, cómo Dios ha tratado con él, y va a ser un episodio, espero que sea largo y que lo podamos aprovechar al máximo a nuestro hermano Crescencio. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, hermano. Me siento honrado y privilegiado, ¿verdad?, de estar en este lugar y de que Dios haya puesto los medios para compartir. Pues la palabra dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Y así es que es un honor para mí que a través de estos medios podamos alcanzar a alguna persona y a todas las que se puedan, que puedan entender que el propósito es traerles una bendición a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén, hermano. Muy bien, así es. Como ya comenté, nuestro hermano es ministro, pastor, él es evangelista, él es un siervo multifacético. Tiene él muchos campos de acción. El hermano se mueve en la oración, se mueve en el ayuno, se mueve en echar fuera demonios. Y hoy nos va a estar compartiendo un poco de su vida, ¿verdad, hermano? Amén, así es, hermano. Pues vamos a empezar, queridos amigos, hermanos, vamos a empezar con este episodio. Hermano Crescencio, ¿por qué no nos cuenta acerca de sus primeros años de vida? ¿De dónde es usted originario? Sus padres. ¿Qué nos puede contar acerca de eso, hermano? Pues Dios los bendiga. Es un gusto testificar, ¿verdad?, de la familia de la que yo vengo. Yo nací en un pueblo que se llama San Rafael, Guasave, Sinaloa, y me crié en un ejido que se llama Rodolfo Sánchez Taboada y se conoce como Las Lagunitas, de ahí del municipio de Salvador Alvarado. Fíjese que yo nací en una familia disfuncional en el sentido de que había mucha violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya que en Sinaloa existe la narcocultura y allá se siente orgulloso tanto el papá y la mamá de que alguien sea narco, que sea asaltante o que sea mujeriego, y entonces todo lo que lleve al pecado ellos lo admiran mucho. Claro, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces eso es lo que se vive en el estado de Sinaloa. Mi papá era asaltante de bancos, traficante de drogas, era alcohólico, mujeriego, enamorado y de todo tenía. Era un forajido su papá. Y sí, pues y entonces mi madre por su cuenta, pues al principio quiso mucho a mi papá y por querer tratar de controlar a mi papá, al lado de ella consultaba a brujas, hechiceras, espirituistas, gente que le hiciera limpias, que le echara barajas, y pues no sabían ellos, ¿verdad?, por la ignorancia que tienen ellos de la palabra de Dios, pues buscan alguna solución para los problemas, pero no se daban cuenta que al consultar las fuerzas porque son fuerzas del mal, Claro. Todo aquello que Dios reprueba, obviamente que son fuerzas del mal y va a tener sus consecuencias, pero como ellos lo ignoraban, pues no sabían todo lo que iba a repercutir en ellos mismos y en la familia. Así es. Somos 5 de familia, 5 hermanos, somos 3 hombres y 2 mujeres. Entonces mis hermanas, las 2 mujeres, pues son muy, pues puedo decir que muy mundanas, lo digo con todo respeto. Yo sé que Sí. verdad que les gustan mucho los bailes, les gusta mucho la tomada, les gusta mucho las fiestas, estar alegres. Pero los problemas se centraron en nosotros como hombres, ya que un hermano mío llegó a ser el hombre más drogadicto que podía haber habido ahí en el pueblo. No había otro hombre tan drogadicto como mi hermano Abel. Ajá. Y el hermano menor que yo era asaltante a mano armada también. Así es que había mucha violencia intrafamiliar. Y pues a mí me tocó nacer con esquizofrenia. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo que nació con esquizofrenia? Sí, yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, notaba yo que era diferente a los demás niños. Que yo quería ser, pues, abierto, me refiero en el sentido libre, yo desde muy chiquito me sentía perturbado, me sentía triste, angustiado, deprimido.
Y empezaron problemas de conducta desde muy chico. Yo me acuerdo que tenía 2 años, 3 años y yo notaba que yo decía, ¿por qué no soy como los demás niños que corren, que gritan, y que hablan y esto? Yo siempre cohibido, angustiado, deprimido, triste. Fue mi niñez. Y es que cuando yo nací, bueno, esto vino a través de las consecuencias de las que yo tenía en los problemas. Fue porque cuando yo nací también mi mamá me aborreció. Y entonces cuando me aborreció mi madre me daba de mamar con coraje, con rencor, con amargura, con desprecio, Hermano, con odio. ¿Usted fue el primero, el mayor? ¿O Yo soy el segundo. el segundo? Ajá. Pero entonces, una vez que usted fue concebido, entonces entendemos que su mamá no lo quería. O sea, ¿lo quiso alguna vez abortar, digamos? Bueno, lo que pasó fue que como nació mi hermano Abel primero y era el más grande y el primogénito, y mi mamá lo quiso mucho, y mi mamá para ella pues eran los ojos de mi madre, aquel niño. Pero resulta que cuando nací, y por cierto, yo no tengo nada contra nadie, no soy racista, pues en este caso mi hermano pues era morenito y yo güero. Ah, Y entonces hubo un cierto problema ahí porque cuando yo nací, que nací güero y que nací con ojos de color, ajá. entonces la familia por ignorancia también pues se inclinaban más hacia mí y entonces hasta mi padre. Y resulta que yo nací con los ojos de mi abuelo y por eso de ahí viene mi nombre Crescencio. Mi abuelo se llamaba Crescencio Peñuelas Ok. Reyes. Y a causa de que yo me parezco a mi abuelo, pues me pusieron a mí Crescencio. Ah, muy bien. Ándele, pero resulta que entonces como la familia de mi padre por la familia y se inclinaban hacia mí porque me miraban güero y ojos de color. Y entonces mi madre pues se frustró y tuvo problemas con eso, no lo pudo. Usted era el consentido entonces. Yo era el consentido. El consentido de la familia. Ándele. Pero usted dice que una vez que usted fue engendrado, o sea, estando en el vientre de su madre no lo quería. No me quería. Fue muy notable. Yo quiero platicarles a ustedes que los problemas que me sucedieron a mí, el desprecio de mi madre, no nomás se supo en el núcleo familiar, o sea, no fue nomás en la casa, sino que al núcleo familiar, o sea, los vecinos inclusive todo el pueblo donde yo soy, porque no es un ejido. En un ejido, pues, unas 1000 personas, pero todo mundo sabía que yo era aborrecido por mi madre. Desde muy niño, hasta la gente cuando me miraba me decía, este niño su mamá no lo quiere. Ajá. Y entonces, y no nomás en el pueblo, sino que fue algo muy extraño porque en varios ejidos a la redonda sabían que mi madre no me quería. Inclusive hubo unas personas que trataron de rescatarme de las garras de mi madre porque quisieron ir a comprarme. Sí. Quisieron ir a comprarme unas personas que tenían unas hectáreas, unos ranchos, un rancho, y entonces ya eran ancianos y no tenían hijos y se enteraron de que mi madre no me quería y fueron con una bolsa del banco y con fajas de billetes a entregarle a mi madre ese dinero y a decirle, Ramona, sabemos que tienes problemas con tu hijo, sabemos que tienes pues problemas, ¿verdad? Que no lo quieres, o sea, no te sientes bien con él y sabes que venimos a comprarte al niño o venimos Sí. a decirte que nosotros te lo cuidamos y nosotros, si el niño se va con nosotros y nosotros te lo cuidamos, tú vas a ir a verlo cuando tú quieras. Uh-huh. Y le vamos a poner las hectáreas que tenemos a su nombre porque ya no tenemos hijos. Uh-huh. Y como tú tienes problemas, pues estaría bien que el niño se criara con nosotros, Sí. ¿no? Pero resulta que no. Entonces mi madre, pues en lugar de estar agradecida por eso, a lo contrario, como que me agarró más coraje. O sea que desde niño Dios siempre me ha querido bendecir. Claro. Dios me quiso, Dios quería un bien para mí, pero hubo oposición, ¿verdad? Y después llegó una viuda. Y resulta que llegó la viuda también y la viuda venía también curiosamente con otra bolsa del banco y con fajas de billetes. Y la viuda también tenía otro rancho con muchas hectáreas. Ajá. Y le dice a mi madre, Ramona, he sabido que
que tienes problemas con tu hijo, el güerito, y pues yo quedé viuda y quedé sin hijo y estoy sola en el rancho y vengo a hablar contigo, a ponerme de acuerdo contigo. Es más, vengo a comprarte a tu niño. Mira. Así como es. Vengo a comprarte a tu niño y o hacemos un trato, déjame que yo te lo críe, yo te lo cuido. Y como el niño se va a crecer conmigo y el niño, pues yo le voy a poner todo lo que tengo en mi rancho y mis hectáreas. Claro, va a ser mi heredero. Ándale, va a ser mi heredero. Y puedes ir a verlo cuando tú quieras. Pues ándale, que a lo contrario, en lugar de alegrarse mi madre, pues que me agarra más coraje, hermano. Me agarra más coraje. Y pues era un calvario, un sufrimiento, porque me daba de mamar con coraje, con rencor, con amargura, con desprecio, con odio. Y muchos, resulta que después, a causa de eso, yo tenía algodoncillo, una enfermedad que sale. Me acuerdo yo que estaba chiquito, estaba yo de brazos y tenía una enfermedad que se llama algodoncillo. Todavía me acuerdo cómo me dolía mi boca desde niño. Ajá. Porque mi madre no se aseaba o no me aseaba a mí tampoco, y entonces me salió esa enfermedad que se llama algodoncillo dentro de la boca. Que es como una especie de hongo. De hongo, sí. Ándale. Y posteriormente, en unos meses, pues yo estuve a punto de morirme. Y como estuve a punto de morirme, me regalaron. Entonces tomaron la decisión de regalarme, y como ya estaba a punto de morirme, me regalaron. Claro que me regalaron con unos parientes. Y ya me llevaron para la casa de los parientes, allá me tuvieron como un año. Pero resulta que cuando mi papá supo que yo ya estaba sano y que ya estaba bien, pues mi papá, como me amaba y me quería, pues fue y me robó y me llevó para mi casa. Okay. Y entonces, ¿para qué? Pues para seguir sufriendo ahí. ¿Lo trataban mal, hermano? ¿Su mamá lo trataba mal? Sí, me trataba mal, me decía palabras ofensivas, aborrecido, y me decía muchas veces, aborrecido, y que eres esto, y que eres lo otro. Y entonces mi autoestima yo la tenía por los suelos. Sí. Me lo tenía por los suelos, mi autoestima. No tenía la libertad de levantar mi cabeza y ver a los ojos a la gente, sino que siempre me siguió eso de estar angustiado, deprimido. ¿Su papá compartió mucho con él? ¿Sí tuvo buena relación con él desde niño o cómo fue? Pues mi papá... Lo que pasa es que mi papá, al pertenecer a una gavilla de forajidos, pues mi papá se iba por tiempos. Sí. A veces duraba meses fuera de casa y a los meses volvía y estaba un mes o 2 meses y se volvía a ir. Y mi papá emigraba para Estados Unidos y por allá se quedaba de repente 1 año, 2 años, y a los 2 años venía y se quedaba también un poquito de tiempo y se volvía a ir. Es que mi papá sí era. Sí, sí. Entonces... Cuando mi papá venía, pues mi mamá, pues en algo le bajaba el coraje que ella tenía contra mí, pero yéndose mi padre de mi casa, para mí era una pesadilla que mi papá se fuera. Eso era lo que me pasaba. Y pues ya ve que les he platicado que a causa de ver tanta tristeza en mi alma, me enfermé de artritis reumatoide, de púrpura muscular, de la columna vertebral, de los riñones, de almorranas, de tiña en la cabeza, de pústulas en las rodillas y de gingivitis. ¿Verdad? Entonces muchas enfermedades feas en mi cuerpo. Muchas enfermedades que me causaban mucho dolor. ¿Cómo no? Pues me dolía. Estaba enfermo de la columna, malo de los riñones, púrpura muscular. Y era algo doloroso de lo que yo sufría. ¿Verdad? Les he platicado a muchos que se han interesado en muchos lugares que han dado. He estado, por ejemplo, varias veces en Cabo San Lucas o en muchos lugares, y los pastores dicen: Crescencio, quiero que prediques ahora, pero yo no sé cómo le va a hacer, pero quiero que testifiques primero y después predicas. Ajá. Y les encanta escuchar, pues, porque les platico que a causa de todos los males que me pasaban, que vivía yo tan triste, también tuve muchos problemas, ya que he sobrevivido a 11 accidentes en carro. En los 11 accidentes en carro de los que yo he tenido, y no crean que han sido fáciles, han sido aparatosos, los carros se han desbaratado, pero la mano de Dios siempre ha estado conmigo. Sí. Le doy gracias a Dios por eso, porque cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, los dolores y las aflicciones, la angustia, la depresión se acentúa o crece porque no conocemos la palabra de Dios.
Pero como ya ahora que conocemos la palabra de Dios, ahora que me gusta, amo mucho la palabra de Dios, la Biblia, Ajá. porque la Biblia es la palabra de Dios y a través de esa trajo Dios la sanidad a mi alma. Así es. Sí. Entonces, en ninguno de los accidentes se me quebró ningún hueso. Entonces, entendí que Dios siempre me ha guardado. He sobrevivido 11 accidentes en carro, 3 veces a punto de morir a balazos, 2 veces a punto de morir ahogado, 9 veces en el quirófano y un derrame cerebral. Wow. Eso es lo que he vivido. He vivido así, lo que es en persona, lo que es la carne. Pero aparte de los sufrimientos en la carne, hay sufrimientos en el alma. Y los sufrimientos en el alma son más terribles. Sí. Son más dolorosos, más desesperantes, más traumatizantes. Porque los problemas espirituales, sentimentales, traen mucho dolor al alma. Y siempre hay un deseo de ser libre. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre tiene daría en rescate por su alma. Okay. Y uno lo que anhela es tener paz en el alma, paz en el corazón, ¿verdad? Ok. Hermano, entonces, cuando en sus primeros años llega su juventud, su adolescencia, digamos los 20s, más o menos, ¿en qué etapa usted conoce al Señor y en qué etapa se convierte? Pues mire, antes de convertirme a Cristo Jesús, antes de que el Señor hiciera su obra en mí, aunque yo siempre que testifico digo que Dios empezó a trabajar, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así es. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes también de la fundación del mundo, que el Señor ya tenía todo, más que nosotros no lo sabemos. No nos imaginábamos que íbamos a ser hermanos cristianos. Así es. Que íbamos a ser, o sea, que inclusive que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya ve que les he platicado que le platico de los sufrimientos que tuve en el alma, ya que yo fui atormentado por demonios durante 43 años. Y entonces no fue unos días, ni semanas, ni meses, ni años, sino décadas de sufrimiento. Para mí el vivir era una pesadilla, porque les platico yo que las enfermedades que yo tenía, para mí no eran nada. O sea, yo decía, ojalá que me pudre en vida, pero yo lo que anhelo es tener una noche de descanso, tener un día de paz, tener un día de tranquilidad, ¿verdad? Y es que yo, como fui atormentado por demonios, había un demonio que me transformaba en un rostro de homosexual, hablar como homosexual y caminar como homosexual. De tal manera que no podía demostrarme a mí mismo, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis parientes, ni a los vecinos, ni a nadie, que no era lo que ellos pensaban de mí. ¿En qué edad fue que usted experimentó esos? Pues desde mi niñez, esos problemas, yo desde que también tengo uso de razón, yo me acuerdo que no tenía la libertad de caminar como debería de. Siempre, pues, aunque yo tratara de ocultar, la gente se daba cuenta que había algo extraño en mí, porque yo manifestaba que como que caminaba yo afeminado, pues. Ajá, okay. Mi manera de caminar desde niño, y esa era la pesadilla, porque tanto en la primaria como en la secundaria, la gente se reía, se burlaba de mí, me miraban en la calle. Sí, había mucho bullying, ¿no? Ándale, había mucho sufrimiento. Y no hacía caso, yo claro que no hacía caso. Nomás los que me hacían bullying, los que hacían burla de mí, inclusive gente en la calle, pero yo aguantaba callado, dice, porque yo entendía que iba a ser peor si les hacía caso. Pero sí sufría mucho. Y entonces, ¿cuántos años estuvo, por ejemplo, con estos síntomas de las... No fueron posesiones, ¿verdad? No fue usted arrebatado por espíritus que lo azotaban, sino que eran influencias que venían a usted. Pues, les digo, miren, tenía esas síntomas, eso que se me notaba a mí, como que me atormentaba un espíritu de homosexual. Okay. ¿Verdad? Pero también fui afligido porque yo de repente tenía otras personalidades. De repente sentía yo como que yo era un extranjero, como que era ruso o como que era un español. Y yo tenía de repente como transfiguraciones en mi cuerpo. Cuando me venía aquel espíritu de ruso, hasta la gente creía que yo era un ruso porque los pelos se me ponían plateados. Ajá. Y entonces mi color, los ojos se me azulaban y la cara así, pues,
así como los rusos, o sea, y no podía la gente hasta la misma, la gente me preguntó, oiga, ¿usted dónde es? No, le decía, yo soy del estado de Sinaloa, le digo yo, y no, hombre, que usted, ¿qué va a andar siendo de Sinaloa? Ni la gente misma creía que yo era de Sinaloa porque aparte hablaba diferente, pues. O sea, entonces la gente decía, usted parece ruso. Hasta adoptaba un acento como de ruso. Como si fuera ruso, pues, aunque hablaba, o sea, como que si no hubiera hablado bien el español. ¿Cómo define usted, hermano, hoy en día, cómo define usted esa parte de que experimentó al ser azorado por demonios? Porque eran demonios que... Eran opresiones demoníacas, sí. Es que nosotros, yo no sabía, pero le platico que había otro demonio que me hacía sentir que yo era un español y también, pues obviamente que yo agarraba el acento como los españoles y quería hablar bien yo, pero me salían otras voces. Sí. Entonces, ¿le cambiaba también la voz? Me cambiaba la voz también. Entonces había otro demonio que me hacía sentir mucha lujuria. Y cuando el demonio aquel que me agarraba que me hacía sentir mucha lujuria, yo pensaba mucho en tener sexo, no con hombres, sino hasta con animales. Sí. O sea, hembras, pues, sea una puerca, una perra, una chiva, que sea, pues, o sea, porque era el espíritu de lujuria, o pensaba yo muchas barbaridades en el pecado. Sí, claro. ¿Verdad? Y había otro demonio que me hacía sentir mucho odio hacia la gente, que me alegraba que se mataran, o si había terremoto y se mataba la gente, yo me alegraba mucho, me fortalecía, me gozaba mucho de que hubiera desastres, de que hubiera guerras, de que se matara la gente simplemente, de que se quemaran, de que se mataran a balazos, se dieran de cuchillazos. Yo me alegraba. Entonces sí, eso le causaba un tipo de alegría, de placer, me traía placer y me sentía fortalecido al enterarme que fulano se había matado en un accidente, o los vecinos, y yo me alegraba, o sea, que eran los demonios, pues, que andaban dentro de mí. Y eso fue, me imagino que eso fue algo muy complicado, hermano. Fue muy difícil vivir con aquellas influencias. Claro que sí, hermano, sí, porque lo que pasó, que, por ejemplo, había otro demonio que me hacía sentir que según yo era Schwarzenegger. Y entonces cuando yo como estuve en el ejército, yo me metí al ejército porque yo quería disciplinarme en mi manera de caminar y me sirvió mucho. Sí. Porque yo al estar posesionado por aquellas fuerzas del mal, yo no era dueño de mí mismo y entonces yo caminaba medio alocado, medio trastornado. No caminaba bien, pues la gente caminaba muy mal. Y entonces dije yo, quiero meterme al ejército para ver si ahí me hacen que yo pueda, voy a ir y me voy a meter en el ejército y voy a empezar, me van a disciplinar y me van a hacer que levante mi cabeza y vea los ojos y que camine bien. Sí, la marcialidad de los Ándale, la disciplina es muy bonita y estuve en el ejército. ¿Cuántos años estuvo en el ejército? Yo estuve 2 años. Lo que pasó que estando en el ejército me lastimé la columna vertebral y es ahí cuando que les digo que me enfermé de la columna vertebral. Estuve enfermo de la columna, entonces ahí fue cuando se me enfermé de la columna en deportes, le llaman, en la hora de deportes me caí en una cancha y me golpeé y ahí me enfermé. Y ya después de eso pues me tuve que dar de baja porque ya no podía. Sí, con ese tipo de lesiones ya no podía y dije, no, pues ya no. Y me querían mandar, de todas maneras aún ahí miré la mano de Dios porque querían me acuerdo del teniente Agustín Altamirano Peña que me querían mandar le llaman ellos de secretario, con el general de la tercera zona. Y me querían mandar ahí de secretario, pues de mandadero. Y me dio pena y dije, no quiero andar de mandadero de nadie. Yo quiero las armas, quiero andar con la metralleta y el fal y andar en la sierra y andar en los retenes y todo eso. Pero no, entonces no aceptaron. Entonces dije, pues me voy de baja. Me llama mucho la atención, hermano, que por ejemplo en esta parte de su vida usted decidiera buscar pues la formación militar como parte de una corrección que usted dentro de sí buscaba. Reconocía pues que yo mismo reconocía que me hacía falta disciplina y que pues por como crecí pues sin consejo de mi madre. Quiero decirles que yo hasta los 14 años supe lo que era un cepillo de dientes en mi boca. Este labio de aquí de abajo yo lo tenía pelado, totalmente pelado y era muy doloroso porque cuando yo me comía un plátano quedaba el plátano con sangre y los dientes, imagínese usted 14 años sin lavarme los dientes, pues mi boca estaba fea y infectada. Y mi cabello, en ese tiempo mi cabeza, mi cabello no tenía cabello acá arriba y tenía costras. Entonces, pues le digo, entonces dije yo, pues
como mi autoestima estaba por los suelos, yo quería que de alguna manera, al meterme en el ejército, pues me pudiera yo formarme como hombre. Claro. Y sí me sirvió mucho, pero no fue todo. Porque les platico que entonces fue ahí cuando ya me atormentaba el espíritu de que según yo era Schwarzenegger y tenía muchas fuerzas y yo me peleé con muchos y con varios. Yo no le tenía miedo al pleito en ese tiempo y peleaba y al que me aventaran es que siempre había como fui altivo, soberbio a causa de eso, del ejército y todo eso y suscitaba problemas donde quiera y inclusive desde mi niñez me acuerdo que en la primaria o en la secundaria había situaciones como esas, que había pleitos conmigo por los demonios que traía, pues no tenía paz. Les platico eso. Y había otro demonio que me atormentaba que según creía yo que era un robot controlado desde la NASA de Estados Unidos. Yo escuchaba quejidos, ronquidos, gemidos, voces, risas, burlas, garraspeos y escupidas dentro de mí. No crean ustedes que fue fácil, fue algo muy, muy, muy duro, muy difícil. Hasta que paré en loco, hasta que la locura esquizofrénica, teniendo yo 19 años, de los 20 años, bueno, 21, 22 y 23 años, fue cuando ya se manifestaron aquellos demonios que ya me tenían en la casa. Yo duré antes de entregarme a Cristo, yo duré 3 años encerrado en mi casa, a puertas, ventanas y cortinas cerradas, porque se acentuaron más los problemas demoníacos, se acentuaron más, es decir, que mi rostro se transfiguró más en rostro de homosexual, y los demonios, todos los demonios que me atormentaban, y cuando yo me miraba en el espejo y me miraba el rostro de homosexual, yo me golpeaba solo. A veces mis hermanos, cuando vieron mi padre y mi madre que yo paré en loco, se vinieron a vivir cerca de mí allá en Ensenada. Siempre les platico que es la colonia Lomitas, la calle Yugoslavia, el número 385. Me acuerdo bien de ahí porque allí fue donde el Señor, yo tuve experiencias sobrenaturales, así como fui atormentado por demonios, o tuve una intervención del poder de Dios, de lo divino de Dios, de la mano de Dios, de la voz de Dios, así como fui atormentado esos 23 años antes de entregarme a Cristo. Hermano, ¿y esos 3 años que usted permanecía encerrado fue por voluntad propia o hubo alguien que le dijo, ¿sabes qué? Mejor te vamos a encerrar, te vamos a tener así? ¿O con quién vivía en esos tiempos? Yo me encerré, yo mismo, sí, ahora les platico que como siempre les he dicho a la gente que Dios nunca me ha abandonado a pesar de los problemas y de las situaciones que yo tenía. Yo siempre he entendido que la mano de Dios nunca me ha desamparado. Dios siempre nos ha querido, pero uno no lo sabía, ¿no? Resulta que me prestaron una casa. Ajá. Para entonces yo les platico que yo conocí a mi esposa, la que conocí un día, al día siguiente era mi novia y al tercer día ya estábamos matrimoniados. Entonces yo creí que iba a ser algo pasajero, como en el mundo pues se tienen muchos, la vida en el mundo así es, lejos de Dios. Pero para mi sorpresa, mi esposa es la que actualmente todavía tengo y tenemos 35 años de casados. El asunto es que mi esposa era la que trabajaba, pues yo no era dueño de mí mismo, nadie confiaba en mí. Yo no, como le digo, yo sí andaba en la calle, cuando bien me iba, caminaba como robot, y caminaba yo robotizado. Si entraba a una tienda, creía yo que ella era un robot y creía yo que yo escuchaba quejidos, ronquidos, gemidos, voces, risas, burlas, garraspeos y escupidas dentro de mí. Y yo en mi pensar decía, allá en la NASA se les olvidó apagar los aparatos. Y yo creía que los de la NASA tenían pantallas allá en la NASA y que ellos miraban a través de mis ojos. Creía yo, que ellos miraban a través de mis ojos y que yo era como un robot que ellos habían enviado para descubrir a muchos. Era mi pensar. Se apagó. Ajá. Sí, está bien. Adelante, hermano. Ajá. Sí, se apagó la pantalla nada más. Pero ok. Ahorita Tomás, muévele y ahorita. Y ya le digo, entonces pues, entonces era lo que pensaba. Y entonces cuando mi esposa siempre me quiso mucho. Ajá. Mi esposa siempre me quiso mucho y entonces mi esposa era la que trabajaba y yo pues era un mantenido por mi esposa. Sí, pues usted estaba como incapacitado. Incapacitado, pues no tenía la capacidad. Y la gente me imagino que lo veía como pues, el loquito, como algo así, ¿no? Como el loco del barrio, pues yo era el loco del barrio. Toda la gente decía, ese está loco, y todo el mundo decía que estaba loco.
Y pues no andaban muy errados porque ellos miraban, ellos no, ni ellos comprendían ni yo tampoco. Lo que yo también quiero platicarles que cuando aquellos demonios, ¿verdad?, se manifestaban en mí, de repente yo estaba sentado, estaba así como estoy sentado ahorita, y de repente sentía que me levantaba y que me iba caminando, y decía yo, qué curioso, siento que estoy aquí estoy sentado, mas sin embargo siento que allá voy. Ajá. Y así de repente otra vez, estoy aquí sentado y siento que allá voy. Qué raro, decía yo. O de repente estaba así sentado y de repente sentía que llegaba yo según y que me sentaba otra vez y así me pasaba. Yo entonces dije yo, ¿o qué pasará? Decía yo. Yo les decía hombres invisibles primero. Ujú. Dije, yo llegué a la conclusión de decir, pues son hombres invisibles, Ujú. ¿verdad? Bendito sea Dios, pero Pero hermano, ¿usted podría definir esa parte como si su alma se desprendiera de su cuerpo? ¿O cómo funcionaba eso? lo que pasó, pues que como estaba bajo presiones demoníacas, no era el alma, sino que eran espíritus que se metían dentro de mí. Entonces esos eran los que me provocaban que yo escuchara quejidos, ronquidos, gemidos, voces, risas, burlas, garraspeos. Yo llegué a escuchar hasta pleitos de perros dentro de mi cerebro. Ajá. Yo llegué a escuchar hasta pláticas como que si mucha gente estuviera dentro de mi cabeza. Yo oía como que si estuvieran tomando, como que si estuvieran bailando. O sea, había demonios dentro de mi mente, de mi cerebro, pues, y eso era lo que escuchaba. O sea, yo no sabía que eran demonios porque no conocía la palabra de Dios. Claro. Pero eso me pasaba, hermano. Y bueno, ahora cuéntanos, hermano, cómo fue esa parte de conocer al Señor, porque hasta ahorita, pues usted está encerrado, aislado de las demás personas, porque pues a lo mejor a muchas personas les causaba temor. Hasta los niños tal vez huían de usted porque lo veían como el lunático o algo por el estilo. Y su esposa era la que sacaba adelante el hogar. Pero ¿cómo fue que conoció al Señor ahí? ¿O cómo fue? ¿Nos podría platicar esa parte? Sí, lo que pasó fue que miren, yo tenía un palo, un machete. Mi padre llegó y me regaló una escopeta 12, un M1, un rifle 22, y yo también tenía un rifle 22, un palo y un machete. Entonces yo salía con el palo y con el machete dando voces porque los demonios de repente me gritaban. Bueno, eso sucedió a raíz de que les platico, ¿verdad? Que había unos vecinos, ¿verdad? Muy humildes y que no tenían malicia. Yo luego también detectaba gente que no tenía malicia y como eran ignorantes o no tenían experiencia en la vida, yo me sentía tranquilo con ellos de repente porque notaba que no eran maliciosos. Ajá. Hay gente maliciosa, la Biblia dice que hay gente buena y hay gente mala. Claro. Entonces yo con la gente buena pues me sentía bien. Resulta que había unos vecinos, ahí fue cuando ya había unos vecinos, mi esposa se fue a trabajar y yo en un momento que sentí así más o menos me sentí tranquilo, me sentí bien, o sea, algo bien, no, claro que no en su totalidad, no en lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba. Yo siempre soñaba con un día de paz, tenía deseos de un día de paz, tenía deseos de una noche de descanso. Yo duré muchos años durmiendo 3 horas, 4 horas. Ujú. Había mucho sufrimiento siempre pensando por qué me había tocado vivir. Yo decía, ¿por qué me tocó vivir esta maldita vida? ¿Por qué vivo tan triste, tan angustiado? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me tocó vivir esto? El asunto es que, como les digo en aquella ocasión, pues ya todo Dios lo tiene preparado. Dios en ese momento me dio un poco de tranquilidad y fui a visitar a aquellos vecinos. Cuando llegué yo con aquellos vecinos, era nomás cruzar la calle y llegar con ellos. Algo extraño pasó porque nunca jamás he vuelto a ver a esa familia. Ajá. Nunca jamás. Y si voy y los busco no los hallo, pero el asunto que esa vez que fui, los encontré, no sé cómo. Algo extraordinario pasó ahí porque yo creo que la gente, de hecho, quiero platicarles que hay gente que me ha preguntado que si me acuerdo cuando me iba y me metía al monte y que duraba días por allá. Son cosas que yo no me acuerdo. Pero hay gente que me dice, oye, Crescencio, ¿te acuerdas cuando te ibas para el monte y te metías y que durabas días para allá? Y de eso yo no me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo. Sí. Entonces, pero en esa ocasión tampoco, como le digo, yo busco esa familia y ya no la hallo. Pero cuando yo llegué con aquella familia, cuando llegué me dijeron, bienvenido, buenas tardes, güerito, pásale. Vale más llegar a la hora, me dijeron, que ser invitado. Y entonces, cuando me dijeron eso, y le dije yo, ¿pero por qué?
Y me dijeron, porque nos vamos a sentar a comer. Dice, ¿nos gusta comer con nosotros, güerito? Siéntate para que coma. Y entonces les dije yo, güey, me sorprendí tanto pues que me abrieran de esa manera las puertas de su casa, su corazón, y que tuvieran confianza de que yo me sentara con ellos. Me dijeron, ¿quieres tomar café, refresco, agua o leche, lo que tú quieras? ¿Qué es lo que quieres? Y yo dije, no, pues con lo que ustedes me den es suficiente, dice yo. Y deme lo que usted quiere, ya. Hasta estoy sorprendido, le digo, de que me digan, no, dice, come con confianza. Y, bueno, ya. Estaba comiendo yo. Pues de repente que voy viendo arriba del refrigerador, y que arriba del refrigerador estaba una Biblia, curiosamente. Tenían una Biblia ahí, y estando ahí platicando y comiendo con ellos, que les pregunto, oiga, le digo yo, ¿y esa Biblia que tienen ahí, ustedes estudian la Biblia? Ajá. Entonces me dijeron ellos, no, dijeron ellos, ni que estuviéramos locos. Ey, entonces, ¿por qué tienen esa Biblia ahí? No, dice que una sobrina, dice que estaba aquí con nosotros. Una sobrina que estaba aquí con nosotros, dice, vino a estudiar y estudió 3 años aquí y se graduó, pero a los días de haber estado aquí 2, 3 meses, ya estaba metida por allá con unos aleluyas. Y entonces que ella iba al culto y que iba al servicio, y los 3 años que estuvo aquí, dice, nos invitaba y nos decía, tía, vamos a la iglesia, vamos al servicio. Y nosotros le prometíamos que sí íbamos a ir, pero nunca íbamos, dice. Y entonces, pero como ya se graduó mi sobrina, y se tuvo que ir, dijo, tía, le voy a regalar, dice, lo más preciado que tengo. Para mí es un tesoro muy grande la Biblia, tía, porque a través de la Biblia conocí la salvación que Jesucristo ofrece, tía. Se la voy a regalar, tía, y me la regaló. Y es más, dice, le dije yo, pónmela ahí arriba del refrigerador, dice, porque ni siquiera la agarré. Pues para no hacerte la larga, dijo, como me la dejó, ahí la tengo, dice, porque nunca la hemos leído. Ajá. Mira nomás, le dije yo. Y le dije yo, pues mire, le dije yo, ya ve que yo estoy enfermo, que no puedo trabajar y ahí me la paso encerrado en mi casa. Le dije yo, había de prestarme la Biblia, oiga. Y dijo la señora, qué caray, dijo la señora. Bueno, le dije yo, ya que no me la quiere prestar, pues véndamela. Y dijo, pero hombre, que, a ver, dijo, y bajó la Biblia. ¿Sabes qué? Me dijo, ni te la presto, ni te la vendo, te la regalo, me dijo. Y yo pues la agarré con mucho cariño la Biblia, y abrí la Biblia yo y le dije, oiga, dice que aquí voy a leer, dice que aquí dice cosas bonitas de Jesucristo, dice cosas bonitas de Cristo. No, de eso no nos hables a nosotros, y si quieres que sigamos las amistades, nosotros no queremos saber nada de eso, así es que vale más que no nos hables nada de eso. Bueno, le digo yo, pues con permiso. Y se fue con Biblia nueva. Y me fui con Biblia, sí, me fui con la Biblia a mi casa. No sabían ellos que me estaban dando un tesoro muy grande. Este libro, la Biblia, que es un libro tan despreciado por la humanidad. No se imaginan ellos lo precioso, lo hermoso que es. La Biblia dice en Juan 6:63, dice, la carne para poco aprovecha, el Espíritu Santo es el que da la vida. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y entonces cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, cuando leía aquella porción que dice, me acuerdo una de las primeras porciones que tocó mi corazón en Mateo 11:28, que dice, vengan a mí, dice, todos los que estén cansados y agobiados, y yo los voy a hacer descansar. Ay, Padre. Esa palabra le ministró a su alma. A mi alma, sí. Pues, o sea, que ¿cómo está eso? Dije, a ver. O sea, que vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los voy a hacer descansar. Y luego dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y yo creo que todos como humanos en menos o más grados tenemos necesidad de esa paz que solamente puede venir a través del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, amén. Yo creo que esa palabra fue justo para usted en ese tiempo, hermano. En su condición, lo que usted estaba padeciendo, que no había quien lo pudiera ayudar, tal vez médicos, no sé si psiquiatras, alguien que lo haya podido o que usted haya tenido la oportunidad de
de consultar, nadie había podido hacer eso por usted. Sí, fíjese que muchas veces, de todas maneras, antes de encerrarme esos 3 años que yo estuve encerrado en mi casa, cuando yo encontraba que me enteraba que alguien era doctor o que alguien era psicólogo, aunque sea, cuando yo miraba un psicólogo que estaba en la puerta del consultorio, yo pasaba y aunque sea de carrerita, le decía yo al psicólogo, oiga, psicólogo, fíjese que a mí me pasa esto y me pasa esto otro y esto y lo otro. Y dice, le digo yo, no habrá manera de... Algo, yo buscaba una solución a aquella situación. Yo quería ser libre, pues, ¿verdad? Y cuando miraba un doctor, también le preguntaba. Inclusive yo llegué a consultar brujas, hechiceras, espiritistas. Yo pagaba dinero para buscar como aquella mujer que gastó toda su hacienda porque tenía aquella enfermedad del flujo de sangre y gastó todo, pero nadie le dio la solución. Sí, sí. Así son la vida, lejos de Cristo nadie te va a dar la solución. Ni brujas, ni hechiceras, ni espiritistas, ni doctores, ni psicólogos, ni nadie. Y más, le digo yo, cuando leí la porción, yo le agarré tanto cariño a la palabra de Dios porque también leí aquella porción que dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí fue cuando el Señor empezó a tratar a tratar conmigo de una manera especial. Yo cuando leí esas porciones de la palabra, yo la abrazaba porque el Señor dijo, no quieren venir a mí para que tengan vida. Cuando el Señor dice, yo vine a deshacer las obras del diablo, yo vine a darle libertad a los cautivos y yo amo la palabra de Dios, la amo mucho. Cuando la predico con tanto amor, con tanto cariño, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la sola palabra al predicarla con fe tiene poder. La palabra de Dios, lo digo con pasión, con gusto, porque amo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí me di cuenta yo de que el Señor libertó al endemoniado gadareno y más, pues mi fe fue aumentando. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que al leer la palabra de Dios, yo leí la palabra de Dios 3 años y más que el Señor empezó a instruirme. ¿Verdad? Tuve esa experiencia hermosa también, ¿verdad? De que el Señor, me refiero que cuando leí la del endemoniado gadareno, que cómo el Señor libertó a aquel que tenía 2000 demonios. Ah, sí. Y también en Marcos capítulo 16, versículo 9, donde dice que Magdalena, la prostituta, la cual el Señor sacó 7 demonios. Uh-huh. Y en Lucas capítulo 8, versículo 4, donde dice que lo acompañaban algunas mujeres que habían sido liberadas de tormentos demoníacos. Usted lo puede leer en Lucas capítulo 8, ahí lo dice, en los primeros versículos, que lo acompañaban, dice, mujeres que habían sido atormentadas de demonios y que ahora le servían con sus bienes al Señor. Y imagínese usted, o sea que, y más, cuando leía aquella porción, esto siempre me gusta leerlo, hermano. Me gusta mucho leer esa porción de la palabra. Adelante, hermano, con la que el Señor, amén, con la que el Señor me llamó. Cuando yo caí de rodillas ante los pies de Cristo, hermano, a raíz de que leí esta porción que dice en Mateo capítulo 3:23. Fíjese lo que dice aquí en Mateo 3:23. Perdón, 4:23. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjese lo hermoso que dice. Dice, esto fue lo que hizo un plus en mi alma cuando lo leí, que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso, cuando yo leí, hermano, esa porción de la palabra de Dios, caí de rodillas al suelo, hermano, con mi Biblia así abrazándola, casi con mi frente en tierra, pero amando la palabra de Dios. Y dije yo, hasta que por fin encontré, esto es lo que realmente me pasa a mí. Lo digo con pasión porque todavía disfruto de la experiencia que tuve
cuando leí esa porción de la palabra fue algo, aún todavía lo siento, porque a través de ese versículo fue cuando me quebranté delante del Señor. Yo fui afligido por diversas enfermedades y por tormentos, ya que en la noche yo sentía culebras que pasaban por mi cuerpo, sentía cucarachas que pasaban, por grillos que me mordían, por alacranes que pasaban caminando por mi panza, por la espalda, por cachorras que pasaban así por mi cuerpo. Entonces, por eso les digo que yo duré años. Les digo que 43 años de sufrimiento. Mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿verdad? Entonces, pero cuando leí eso, yo fui afligido por diversas enfermedades y tormentos, pero también estuve endemoniado. Yo llegué a experimentar que demonios hablando se metían a mí, demonios hablando salían de mí. Y más los descubrí porque cuando leí esta porción de la palabra, los demonios más me hablaban y más me atormentaban. Pero cuando leí, les platico, cuando yo leí esta porción de la palabra de Dios, ahí estaba yo quebrantado delante de Dios. Y quiero platicarles que cuando yo estaba así quebrantado delante de Dios, llegó una mano gigante que se metió por el techo. Yo estaba en mi casa arrodillado en la alfombra y se metió una mano gigante por el techo, y aquella mano gigante me atrapó y me llevó. Pero cuando me llevó aquella mano gigante, yo en mi alma sentía, o sea, yo dije, es la mano de Dios, o sea, por intuición, o sea, el alma, mi espíritu, porque cuando me agarró aquella mano gigante, yo descansé. Yo descansé, yo hasta me relajé, hasta dije yo creo que si en ese rato me hubiera muerto, pues me hubiera ido feliz, porque iba en una mano gigante, pero aquella mano gigante tenía algo que a mí me daba mucha paz, mucha tranquilidad. Y para mi sorpresa, aquella mano gigante me llevó a una velocidad. Yo sentía la velocidad muy fuerte así, como si hubiera aire con lumbre, pero fuerte así. Y me llevó y de repente me bajó en aquel lugar. Yo lo miraba, no había sol, ni luna, ni estrellas. Yo sentía como que era un desierto, pero a la vez estaba oscurito. Pero conforme me fui acostumbrando a la oscuridad de ese lugar, se fue aclarando, hermano. Se fue aclarando y ya empecé a ver claro. Y empecé a ver huesos primero miré mucha ceniza negra, y algunas partes ceniza negra con blanco, pero total que todo quemado, como brasas, o sea, todo quemado, totalmente destruido. No había árboles, no había casas, no había nada. Miraba yo huesos de gente grande, huesos de gente chica, huesos de elefantes, huesos de leones, huesos de pescado, huesos de gato, huesos de perro, huesos de todo. Miraba puros huesos por todos lados. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo mismo le dije, yo soy Crescencio Peñuela Cervantes, dije yo vivo en Ensenada, Baja California, en la colonia Lomita, en la calle Yugoslavia, en el número 385, pero más sin embargo estoy aquí. ¿Qué es esto? Y de repente de mi mano izquierda en lo alto escuché una voz muy fuerte que me dijo, así como ves esta tierra quemada y calcinada por causa del pecado del hombre, muchas veces les he mandado profetas y predicadores diciéndole al hombre que se arrepientan, pero como no han querido arrepentirse, yo voy a quemar esta tierra. Yo tengo poder para quitarte la vida y tengo poder para dártela también. Arrepiéntete. Y aquellas palabras retumbaron en mi alma y me agarraron otra vez aquella mano gigante y me metieron por el techo y me bajé. Y yo estaban ahí pues en el suelo y yo temblando. Y entonces abrí la Biblia, curiosamente abrí la Biblia y que voy leyendo esa porción de la palabra que dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y yo le decía a Dios, sí, Señor, yo temblando, entendía que era la voz de Dios, sentía en mi alma, mi cuerpo se estremecía, mi alma se estremecía y yo temblaba de las experiencias que estaba teniendo con aquello que me estaba pasando. Y yo, ayúdame, Señor, ayúdame. Si aquellos te siguieron, yo también te voy a seguir, Señor. Yo también te abro mi corazón. De por sí tú sabes que soy aborrecido, que nadie me quiere, Señor. No soy de confianza para nadie. Pero si por tu causa, Señor, dame la libertad, Señor, y yo también te sigo.
Dame la libertad, Padre, y si quieres que yo que platique, que testifique de lo que tú has hecho conmigo, libérame, Señor, y yo te sirvo, por favor. Ten piedad de mí. De repente escuché una voz que me dijo: no me pidas que te libre de la lucha, pídeme fuerzas para que la soportes. Y cuando yo escuché aquella voz, como no estaba impuesto, bueno, así pensé que alguien estaba ahí dentro de la casa y que se estaban burlando de mí. Dije yo, alguien se está burlando de mí. Y corrí, agarré el garrote y empecé a buscar abajo de la cama, adentro del ropero, adentro del closet, adentro del baño. Corrí alrededor de mi casa, salí para la calle y yo con el garrote en la mano. Y cuando estuve, en medio de la calle, volteé para los lados y miré que no había nadie, que todo estaba silencio. Y había leído yo aquel versículo que dice: cuando Jehová hable, calle toda la tierra. Y entendí que Dios me había hablado. Wow, Señor, le dije, me has hablado. Y tú sabes, Señor, que odio a mi madre. Ten piedad de mí. Ayúdame, Señor. Ten piedad de mí, por favor, Señor. Y entonces resulta que cuando ya leí que cuando yo le dije eso al Señor, se me vino a la mente aquel versículo que dice de esta manera en Mateo capítulo 5. Es una porción que ha quedado muy grabada en mi alma también. Sí, hermano. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 21 dice, esta porción también fue otra con el que el Señor trató conmigo, porque dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Y entonces yo entendí que tenía que hacer un autoanálisis de mi vida y reconocer en todo lo que yo le había fallado a Dios. Aquí dice que no debemos de estar enojados con nuestro hermano. Y yo le dije a Dios, Señor, tú sabes que no nomás estoy enojado con mis hermanos, estoy enojado con mis parientes, pero yo odio también a mis enemigos. Y cuando han matado a mis enemigos, porque curiosamente a varios de mis enemigos, a unos enemigos míos los mataron. Y yo me alegré cuando mataron a mis enemigos. Entonces le dije yo, no nomás aborrezco a mis enemigos y a mis hermanos, sino que a mi propia madre la aborrezco, Señor. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Hermano, ¿usted cree que algo pasó ese día al usted confesar como lo hizo? Sí, yo sentía, porque también leía aquella porción que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Sí. Hay otra porción que dice, acérquense a mí y yo me voy a acercar a vosotros. Y la única manera de que puede haber un acercamiento ante Dios es reconocer cada iniquidad, cada pecado, cada maldad. Reconocer el odio, el resentimiento, la amargura. Es la única manera de poder acercarnos a Dios. Sí, amén. Entonces yo en aquella ignorancia, como les digo, pero sin embargo Dios me daba entendimiento y entendí que tenía que yo confesarle a Dios desde lo profundo de mi ser, mis pecados desde mi niñez. O sea, la Biblia dice, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, Dios no se asusta porque tú le confieses tus pecados. O sea, inclusive el mundo está lleno de pecado. El mundo está lleno de pecado. Todo el mundo, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo practicamos el pecado. La Biblia lo dice.
que el que dice que no tiene pecado es a Dios mentiroso y no hay verdad en él. Entonces yo tuve que reconocer, empezarle a confesar a Dios los pecados de los pecados que me acordaba, porque yo me acuerdo que era tan tremendo que desde un año ya pues ya andaba, me daba por manosear a las otras niñas, a niñas. O sea, no, ¿verdad? Entonces, sí, desde muy pequeño. De muy pequeño uno trae el germen del pecado. Sí, claro. Es una realidad. O sea, por decirle hasta qué grado uno tiene que confesarle a Dios. Aunado que a veces primas quieren andar con uno y pecados graves. Pero Dios no se asusta. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, pues alcanza misericordia. Alcanza misericordia, sí. Entonces, y lo bueno que dijo el Señor, yo no vine a llamar justos. Eso fue lo otro también, que dijo el Señor, yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. Hermano, entonces, cuando usted empieza a conocer es porque esa Biblia la empieza a leer y hay muchos textos que traen paz a su alma. Ándele, sí, pues me empezó a aumentar la fe, la esperanza, pero le quiero platicar otra experiencia que tuve, mire. Después, cuando yo estaba meditando, de repente empecé a escuchar la voz de Dios cuando me decía, lee tal parte de la palabra, abre la Biblia en tal parte, ábrele aquí, ábrele allá, léele esto. Y yo me acuerdo que yo leía las parábolas y las entendía, curiosamente. Porque claramente que estaba Dios enseñándome. Dios tuvo un trato directamente conmigo durante esos 3 años. No hubo maestros, no hubo evangelistas. Nadie me fue a dar un estudio. Nadie, algún hermano, nadie. Nadie, más que yo solo, pues yo solo. Usted y la Biblia, nada más. Yo y la Biblia. Tremendo, hermano. Yo y la Biblia, y así empecé a meterme. Yo solo y la Biblia. Sí. Y yo oraba y clamaba a Dios, vivía clamándole a Dios. ¿Verdad? Y algo tremendo. Yo creo que en su desesperación, hermano, cuando usted encuentra estas palabras de parte del Señor, del Mesías, de Yeshua, de Jesucristo, su alma encontró un poco de agua a la sed que usted sentía. Sí, pues la palabra de Dios, ve que dice, ven, el que tenga sed, venga y beba. También dice en Juan capítulo 4, dice, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Y entonces es algo glorioso. Yo sentía, como les digo, yo esos 3 años que me la pasé encerrado, yo me la pasaba con la Biblia en la mano. Es más, ni la tele miraba. No quería que nadie me distrayera. O sea, después era tremendo porque en todo momento andaba yo con la Biblia en la mano. Hermano, ¿usted sentía paz cuando la leía? O sea, digamos que todo el tiempo que usted estuvo sin la Biblia tenía mucha opresión. Pero en el momento en que usted empieza a leer y su fe empieza a despertar, ¿empezó a menguar esa parte del asedio que usted tenía por parte de demonios y espíritus? Sí, claro que sí, porque ya cuando yo, como les digo, yo salía con un palo, con un machete, con un rifle. En lo que yo iba conociendo la palabra de Dios, los demonios no querían que yo estudiara y los demonios tocaban la puerta en pleno día, hermano. En pleno día llegaban y tocaban la ventana, tocaban la puerta, o me gritaban de afuera y yo oía las risas de los demonios en el aire. Por eso que aunque yo estaba estudiando la palabra de Dios, yo salía con el machete o con el rifle o con el garrote echando garrotazos y machetazos porque oía las voces de los demonios. Sí, usted ya estaba desesperado, hermano. Ándale, pero cuando leía aquella porción de la palabra de Dios que dice en Marcos capítulo 16, 15 y 16, donde dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios. Claro. Sobre los enfermos van a poner sus manos y los enfermos sanarán. Entonces, imagínese usted cuando yo entendí eso, porque también dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, he aquí que yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a hacer daño. Entonces cuando entendemos que en el nombre de Jesucristo se van y los demonios, yo cuando lo entendí yo me gozo, ahorita lo estoy diciendo y me estoy gozando. Sí, amén. Porque me acuerdo yo cuando yo llamaba, yo mismo le decía a los demonios, a ver, acérquense. Yo los oía que me hablaban y como ya tenía yo la confianza en Dios,
Aleluya, dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero que sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces yo les decía a los demonios, acérquense a ver, acérquense. Y yo lo sentía que se acercaba una bola y según yo lo sentía que estaba un montón de demonios cerca de mí. Y cuando estaban cerca de mí les decía, les echo a Jesucristo. Y entonces yo sentía, Jesucristo es el todo. Y entonces en el nombre de Jesucristo, y me levantaba y entonces yo les pegaba una correteada, pero en el nombre de Jesucristo. Sí, sí, no, es que su fe ya estaba tan aumentada, Sí. que usted sabía que el Señor estaba con usted. Ándale. Y esto, hermano, créeme que a veces es tan increíble. Muchos de nosotros, muchas personas, muchos hermanos, mucha gente que nos va a escuchar, va a decir, híjole, a mí también me pasa eso. Yo también he estado escuchando voces, yo también veo cosas. Y la gente no sabe qué hacer, hermano. Sí, la gente está totalmente atemorizada, está, ¿cómo le diré? Están atemorizados por los demonios que se están burlando de ellos. Exactamente, sí, uno es que muchas veces no sabemos que son demonios. La gente, cuando no conoce las escrituras, no conoce la palabra, no sabe que son demonios. Uh-huh. Y entonces uno consulta a las artes oscuras, por ejemplo, claro. Va uno con el brujo, con el hechicero, con el espirituista, con aquel que le hace limpia, o sea, busca una solución uno. Sí. Pero pero me acuerdo yo que estando yo en aquella condición, yo anhelaba encontrar a alguien que me diera una respuesta. Yo estaba atento a algo, siempre esperaba algo. Les digo, yo duré 43 años de sufrimiento, wow. ¿Verdad? No fue algo fácil. 23 años antes de entregarme a Cristo. Sí. Pero después de que me entregué a Cristo, 18 años más en el otro proceso. Pero finalmente, teniendo yo 43 años, el Señor me libertó. Pero yo tuve fuerzas de soportar todo lo que me vino a raíz de que yo, como les digo, escuchaba la voz de Dios. Les voy a platicar otras 3 experiencias que tuve así rapidito, ¿verdad? Sí. Tuve aquella experiencia, hermano. Otra vez yo estaba leyendo en mi casa la Biblia, yo me la llevaba. Mi esposa se iba a trabajar y yo desde que mi esposa se iba, y mi anhelo era estudiar la palabra de Dios, estudiarla. Y era, la Biblia dice, hermanos, dice la palabra de Dios, que como el agua fresca al alma sedienta, así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Wow. Y la Biblia fue traída desde Jerusalén, desde Israel. Sí. Desde allá se predicó la palabra y desde allá viene el evangelio. Y son como aguas frescas al alma sedienta, hermano. Amén. ¿De verdad? Uno de los proverbios dice que al sediento aún lo más amargo le parece dulce. Y aunque fuera dura la palabra, para mí yo sentía los regaños, porque Dios también te exhorta, claro. Nos regaña a través de la palabra de Dios, pero nos regaña para bien, pues. Nos dice lo que está bien, nos dice lo que está mal. Y yo así estaba, o sea, no me despegaba de la palabra. Pero quiero decirles que un día estaba yo a las 3 de la tarde también leyendo la palabra, y ya acostado, leyendo la palabra de Dios, cuando se metió aquella mano gigante otra vez. Se metió por el techo aquella mano gigante y me agarra otra vez y me lleva. Y yo dije, ahora sí que no sé por dónde me lleva, pero otra vez me lleva. No sé qué voy a ver ahora. Pero yo me dejaba llevar. Pues aunque no quisiera, él me llevaba de todas maneras. Pues sí. Porque imagínense quién va a pelear contra Dios. Y me llevó aquella mano gigante y de repente me bajó entre unos árboles. Y yo me acuerdo que era tan clarito que sentía yo que iba bajando entre aquellos árboles. Por cierto, me acuerdo del hollín negro que algunas hojas tenían, y cuando me bajaba el Señor, yo me sacudía los brazos y... El tizne, ¿no? El tizne así de los árboles, curiosamente. Y me sacudía porque dice, me bajó el Señor entre los árboles, pero muy pegados, y me bajó hasta abajo. Cuando me bajó el Señor en aquel lugar, yo miré que estaba una bruja lavando una ropa, y miré también que estaba como un indio grandote parado a un lado de ella. Pero entonces cuando la bruja le dijo a aquel hombre, que después entendí que era Satanás por lo que me dijo, porque le dijo la bruja a Satanás, le dijo, este es Crescencio del que yo te he estado platicando. Y entonces le habían puesto el dedo, hermano. Este es Crescencio del que yo te he estado platicando. Y dijo aquel ser que yo entendí que era Satanás, dijo, Crescencio, Crescencio hace muchos años que me sirve, dice.
Y tengo planes para Crescencio. Dice, no, Crescencio, dice, los planes que yo tengo para Crescencio es de que Crescencio va a llegar a ser contado entre los hombres más ricos del mundo. Va a llegar a ser bienes, riquezas. Va a llegar a tener una fama como pocos la han tenido. No va a haber mujer que él quiera que yo no se le entregue. Bienes, riquezas, mujeres, todo lo que él quiera yo lo voy a entregar en sus manos. También él tiene 2 hermanos, dice, uno se llama Abel y otro se llama Ramiro. Y ellos tienen un carro, dice, Toyota Corona blanco con negro. Y ellos tenían pensado salir para Sinaloa en estos días. Ajá. Yo quiero decirles que eso fue un lunes y mis hermanos iban a salir el miércoles para Sinaloa en el carro que él me estaba diciendo. Y me dijo, yo en el camino tenía pensado quemar a sus hermanos, pero como Crescencio me va a seguir sirviendo, yo le voy a perdonar la vida a sus hermanos y voy a cumplirle todo lo que le he prometido. Entonces yo entendí que era Satanás y volteé y le dije, si lo que tú me estás ofreciendo viene de parte de Jesucristo, lo acepto y si no, no. Y en cuanto a lo que acabas de decir, que vas a matar a mis hermanos, si Jesucristo te lo permite, lo vas a hacer y si no, no. En ese rato él se convierte en una serpiente muy grande y me tira una tarascada, pero fui arrebatado de su presencia. Y con la mano aquella gigante llegó otra vez y me agarró y me levantó y me metió por el techo y me bajó otra vez. ¿Lo regresó? Me regresó. Y yo temblando. Ay, Padre, ay, Dios mío, ten piedad de mí, Señor. Pero temblando de la experiencia que había tenido. Algo tremendo, hermano. ¿Y su familia y sus hermanos sí salieron de viaje o ya no? Salieron, como dijo Satanás, sí. O sea que eso me estaba diciendo Satanás un lunes. Y el miércoles mis hermanos iban a salir para... De hecho, iba mi mamá y mis 2 hermanos. Así como me dijo Satanás, así fue. En un carro blanco con negro, Toyota Corona, así todo me dijo. Y de hecho, en ese tiempo, cuando salieron mis hermanos para Sinaloa, fueron y me dijeron, hermano, pues venimos por las armas que tienes. Y le dije yo, pues llévenselas, yo ya no las ocupo. Y entonces yo tenía una escopeta 12, un M1, 2 rifles 22. El palo y el machete. Obviamente se llevaron las armas y no pero se las llevaron y las vendieron. Ni me interesó ni les pregunté. Después, digo yo, ¿en cuánto las venderían? Pues no sé. El caso es que a mí nunca me dieron por un refresco. Pues no me interesó. Pero bueno, o sea, y esa parte ya no, a usted no le atemorizó. De no, que Satanás hubiera dicho que iba a matar a mis hermanos. Cuando se fueron ellos sí me quedé pensando, pero confiando en Dios. Yo me quedé orando, o sea, Señor, cúbrelos, protégelos. Señor, manda a tus ángeles, llévalos con bien, Señor. Y pues me quedé orando por ellos. Y ya cuando uno ora y y luego que sientes la presencia de Dios, porque seguí teniendo experiencias que Dios me hablaba y me decía cosas y sentía su presencia. Entonces entendía yo que Dios me había escuchado y que a mis hermanos no les iba a pasar nada. Fueron y vinieron con bien mis hermanos, gracias a Dios. ¿Verdad? Quiero decirles la otra experiencia que tuve. La otra experiencia que tuve es que yo seguía estudiando en la casa, orando y estudiando. Mi esposa se iba a trabajar, yo me quedaba solo en la casa y ándele que tuve otra experiencia. Estaba yo estudiando otra vez y era en el día, no era noche, para que no dijera que había sido sueño, sino que en pleno día volví a ver otra vez la mano gigante que se metió y aquella mano gigante me agarró y me llevó. Y me llevó otra vez para el mismo lugar, como parecía que era el mismo lugar al que me había llevado antes. Pero cuando me bajó aquella mano gigante, me llevó a un desierto. Y yo volví a decir lo mismo. Yo temblando porque decía, ¿y ahora qué voy a ver? O sea, ¿a qué me trajo? ¿A qué me trajo Dios para acá? Yo hacía. Y entonces yo me quedaba pensando, dije yo soy Crescencio Peñuela Cervantes, yo vivo en Ensenada, vivo en la colonia Lomitas, en la calle Yugoslavia, y todo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Repetía por decir, por saber, decir, soy consciente de lo que estoy haciendo, lo que me está pasando. Yo sé quién soy, sé dónde vivo, sé todo, pero más sin embargo ahora estoy aquí. Y de repente miré que del cielo se desprendió. Yo volteé para el cielo y ahí sí había estrellas y había luna, y de repente se desprendió una lumbre del cielo y venía hacia mí como si fuera un meteorito, y yo miré que aquello venía hacia mí, dije yo, o viene un ángel o viene Dios, algo me van a decir, algo me van a decir, dije yo, pero alguien viene, o es un ángel o es Dios. Y resulta que cuando llegó aquella lumbre, dio 3 vueltas alrededor de mí, y para mi sorpresa, era la muerte, y yo miré a la muerte cara a cara, la miré
ella estaba como 2 metros de alto de la arena, porque era un desierto. Yo la miré 2 metros de alto, o sea, en el aire, volando en el aire me refiero, vestida de negro, con la guadaña y la calavera. Y me vino y me dijo, tú eres Crescencio y yo soy la muerte. Vengo a decirte, Crescencio, que tú eres mi predilecto, mi escogido, mi amado. Vengo a decirte, Crescencio, que tengo planes para ti. Tú vas a llegar a ser contado entre los hombres más ricos del mundo. Bienes, riquezas. No va a haber mujer que tú desees que yo no le entregue en tus manos. Eres mi escogido, mi amado, mi predilecto, eres mi hijo. Y donde quiera, ay de aquel que se atreva a levantarte una mano o a hacerte daño, porque se las va a ver conmigo. Y entonces yo, como vi que era la muerte, le dije yo a la muerte, si lo que tú me estás ofreciendo, le dije, viene de parte de Jesucristo, lo acepto, y si no, no. Y cuando le dije eso, hubo una explosión entre ella y yo, y me llevaron a mi casa. Y yo temblando, orando y estudiando, clamando, llorando, clamando, pidiéndole a Dios que me ayudara, que tuviera misericordia de mí. Ten piedad, Señor. Dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre que granjee todo el mundo y pierda su alma? Pero para eso vino un hombre muy rico que me dijo que él era gerente de unos bancos en Estados Unidos. Yo lo encontré en Ensenada porque para eso yo ya andaba, ya el Señor me empezó a dar libertad a caminar en la calle. Y miré un hombre que llegó, cuando llegó, yo miré a aquel hombre, era un turista. Cuando me miró, corrió y me abrazó llorando. Y me dijo, tú eres. Y le dije, ¿yo quién soy? ¿O qué le pasa, Señor? Tú eres, dice, yo tuve una visión, dice, en Estados Unidos. Yo soy un hombre muy rico en Estados Unidos, pero vivo muy triste porque mi familia me abandonó. Pero yo soy gerente de un banco y me enseñó los documentos y me enseñó todo. Tengo una residencia con muchos carros y unas piscinas muy grandes. No te va a hacer falta nada conmigo. Me dijeron que viniera y que te llevara y que te registrara mi nombre y que cuando yo me muriera yo te pusiera todo a tu nombre. Wow. Así me dijeron cuando tuve esa experiencia. A Dios pongo por testigo que así me pasó. Pero después, y me pasaban cosas raras. Cuando yo llegaba a una tienda, la gente corrían y abrían la puerta y yo pasaba. Sí, o sea, muchas experiencias sobrenaturales. Las mujeres más hermosas que había en la calle, todas querían platicar conmigo y una cosa sobrenatural. Sí, sí. Pero entonces fue cuando me vino ese versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre que granjee todo el mundo y pierda su alma? Wow. Y yo le dije, Señor, esto yo no lo quiero porque esto no proviene de ti. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, ayúdame. Y renuncio a esto, renuncio a eso, Padre. Y ya se me quitó eso. Y entonces Dios, después empecé a ver que la mano gigante se metía, pero ya no por el techo, sino que se metía por la ventana. Pero en este caso eran visiones que Dios me agarraba y me llevaba a muchos lugares. Aquella mano gigante me llevaba a muchos lugares. Me sacaba de mi casa y me llevaba para muchos lugares. Y luego aquella mano gigante me volvía a agarrar cuando me desocupaba y me volvía a traer para mi casa. Y así otra vez, así fueron las últimas visiones que vi de esa índole, de esa manera. Sí, sí. Y ya cuando ya le dije al Señor, Señor, ya es hora de que me ponga cuentas con mi madre, le dije yo, porque también, Señor, es hora de que ya me bautice, de que me entregue en tus manos, Padre. Perdón, nomás, pero discúlpeme. Pero hasta este momento usted no sabía congregarse, no tenía un lugar, una iglesia o un grupo familiar, alguien, no, nada. No, yo antes creía que fuera de la iglesia católica, que todos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Yo pensaba eso, yo pensaba. Yo no sabía de Testigos de Jehová, yo no sabía de Mormones, yo no sabía de Adventistas del Séptimo Día, yo no sabía de Asamblea Apostólica, de Iglesia Apostólica, yo no sabía de la Universal de Jesucristo, yo no sabía de la Gentil de Cristo, yo no sabía de la Jesucristo de las Américas. Nada de denominaciones. Nada, yo no sabía de iglesia. Yo creía que fuera de la Iglesia Católica, pues que todos éramos hermanos. Que todo mundo, o sea, que inclusive yo creí que todos nos amábamos, que todos nos queríamos y que habíamos... pero después pues me di cuenta que no es así. Pero más sin embargo,
como les platico ya cómo me entregué a Dios. Sí, sí. Le digo, bueno, le dije al Señor, Señor, pues ahora sí, dije yo, voy a ayunar 3 días, Padre. Voy a ayunar 3 días y voy a ir a ponerme a cuentas con mi madre, porque mi madre se vino a vivir a una cuadra de mí, porque supieron que yo paré en loco y para estarme observando. Entonces ayuné yo aquellos 3 días. Dije yo, voy a ir a ver. Ya cuando pasaron aquellos 3 días, el ayuno, hermanos, hace efecto en uno, se doblega uno, se amansa uno. Ya los demonios ya no me atormentaban, ya tenía paz yo en mi corazón. Pero los 3 días que me sentí bien, entregué el ayuno, el tercer día de ayuno, y le dije al Señor, me siento bien, Padre. Es el momento de ir a ponerme a cuentas con mi madre, antes de entregarme a ti. Y resulta que empecé yo a caminar para donde estaba mi madre, y curiosamente estaban mis 2 hermanos. El que decía que no era cholo, decía que él era vikingo. Mi hermano asaltaba al que pasaba, con un cuchillo en la mano y con una varilla en la otra. Y mi hermano el asaltante ahí estaba también. Ahí estaba mi padre también. Llegué yo con mi madre y mi madre estaba sentada. Llegué yo y le di un beso en la mejilla a mi madre. Y le digo a mi madre, madre, perdóname. Sí. Quiero decirte que te quiero mucho y te pido que me perdones. Sí. Y entonces cuando le doy el beso a mi madre, en la mejilla que le di, se talló la mejilla a mi madre y me dijo, ¿qué traes tú, loco? Me dijo. Y entonces me dijo, quiero darte un consejo, hijo. Porque me dijo, ¿qué traes tú, loco? Porque también me dijo mi madre, quiero darte un consejo. Y le dije yo, ¿qué consejo me quiere dar, mamá? Me dijo, he sabido que te la pasas estudiando la Biblia. Quiero decirte que no te claves mucho en la Biblia, porque los que se clavan en la Biblia se vuelven locos, hijo. Puta. Y yo le dije a mi madre, madre, yo no nomás estaba loco, madre, sino que también estaba endemoniado. Yo desde entonces le reconocí que estaba endemoniado, le dije yo. No nomás loco, sino que estaba endemoniado. No, que a nosotros no nos diga nada de eso. Allá tú, si te quieres hacer aleluya y que para dejar los vicios no ocupas cambiarte de religión. No, le digo a mi madre, yo no me quiero entregar a la religión. Yo he entregado mi vida a Dios, no a la religión. Sí, porque hasta ese momento usted no sabía ni de religión, ni de movimientos, ni de iglesia, nada. O sea, simplemente lo único que tenía era pura Biblia, hermano. Pura Biblia, o sea, conocimiento de la Biblia. Y hasta la fecha la Biblia es la que me basta. La Biblia es la palabra de Dios. No se trata, las religiones son ideas de los hombres, pero Dios quiere que todos seamos hermanos y que todos prediquemos lo mismo. Hay que, no más que la regla de ver quién está en lo falso y quién es lo verdadero. No es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que aquel dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Así es. La Biblia dice que nadie enseña diferente doctrina que la que ya está escrita. Entonces no hay pierde. Pero no se trata de religiones ni denominaciones. Ya la gente está cansada de religiones, de denominaciones, de guerras entre religiones, porque en tiempos antiguos hubo guerras entre religiones. Dios no quiere nada de eso. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pacificadores, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, cuando yo les platico la experiencia que tuve con mi hermano, el que decía que no era cholo, sino que era vikingo, estaba drogado y con los ojos desorbitados se me quedaba viendo, pero miró que algo diferente había en mí, que ya no era aquel angustiado, aquel deprimido, aquel triste, aquel atribulado, sino que me miraba con paz, con tranquilidad. ¿Y quién no va a tener tranquilidad tratando a Dios con uno? El asunto que mi hermano corrió, se levantó donde estaba sentado y me jaló del brazo y me sacó para afuera, para allá para atrás, y me dijo, la neta, me dijo, ¿de cuál está fumando? Y yo le dije a mi hermano, de esto, hermano, es lo que estoy fumando, mira. Esto es lo que estoy fumando. Esto, hermano. Yo antes vivía sin la palabra, pero ahora sin la palabra no puedo vivir. Sí, claro. Y aquí dice que Jesucristo va a venir por su pueblo, por los que se bauticen en su nombre, aquí lo dice. ¿Y sabes qué? Le dije yo, quiero decirte que aparte de que leo la Biblia, también Dios me habla. Y mi hermano se rascó la cabeza y se metió para adentro. Y se me quedaba viendo. Como incrédulo. Dijeron, dice que se volvió loco. El asunto que a los días conocí al pastor Arturo Chávez del templo Filadelfia.
Lo conocí al pastor en la calle, porque yo en la calle, ya el Señor ya me había dado la facultad de andar en la calle, y yo en la calle no paraba de testificar lo que Dios había hecho conmigo. No paraba de testificar, y ahí conocí en un lugar a un gordito que estaba ahí. Me dijo aquel hombre: oiga, usted es hermano. Y le dije yo: no, le dije, no soy hermano todavía. No soy hermano porque no me he bautizado. Ajá. Pero si hubiese quien me bautizara en este momento, créame que yo es lo que más anhelo y lo que más deseo, ser bautizado. Si hubiere quien me bautizara en un tambo de 200 litros lleno de agua, Ajá. aunque estemos yo y el bautista nomás, el que me bautizara, yo quiero que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y me dijo: pues quiero decirle que yo soy pastor. Mi nombre es Arturo Chávez. Estoy en el templo, un templo que se llama Templo Filadelfia. Y le dije yo: ¿y cómo bautizan ustedes? Porque hay unos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dije yo. Pero el bautismo real es en el nombre de Jesucristo. Sí, claro. Y entonces ya me dijo él: ¿y quién le dio estudios? No, le dije, nadie me dio estudios. ¿O dónde se congrega? Nadie me dio estudios, le dije yo. Pero pregúnteme la pregunta que usted quiere. Yo sé que los apóstoles son las columnas de la iglesia, que nosotros somos las piedras vivas y que Jesucristo es el cimiento de todos nosotros como pueblo de Dios. Entonces, y me hizo varias preguntas y todas se las contesté, y me dijo: pues de veras que usted conoce, tengo 3 años estudiando la palabra de Dios, le dije yo, y quiero bautizarme. Y un sinfín de experiencias con Dios. Y muchas experiencias, ándale. Entonces se dio cuenta, dijo el pastor: ¿sabe qué? Me dijo. Y me dijo el pastor ahí: ¿sabe qué? Me dijo: a los 15 días voy a tener bautismos. Si no me falla ningún culto, usted lo bautizo, dice, dentro de 15 días. Y entonces, y hasta él mismo me dijo: y yo siento en mi corazón que cuando usted se bautice, va a ser ayudante mío en la iglesia, dijo. Sí, ya lo estaba reclutando para la obra. Y va a ser ayudante mío en la iglesia. Y pastor, ustedes lo conocen en la calle, pero ya lo había... Nunca lo había visto, no, nunca, jamás. Ni había escuchado hablar del templo Filadelfia. No, tampoco, nada, pues nomás que... Y ya me dijo: fulano día, dijo, el martes vamos a tener culto, dijo Y le dije: pues vaya por mí. Y ya me preguntó dónde vivía, y ya le di señas dónde vivía. Y el día del culto fue por mí. Y me llevó. Y ya cuando regresé a la casa, que se acabó el culto, le dije: pastor, ya no venga por mí. Y se asustó el pastor. Le dije: no se asuste. Yo solo voy a ir. Yo llego. Yo solo. Sí, y claro. Dicho y hecho. Sí. Dicho y hecho, no, ya no fallé, y a lo contrario, varios vecinos se convirtieron. ¿Y qué tal le parecieron los cultos? Cuando usted llegó, su primera experiencia en un culto, ¿es algo que usted ya se imaginaba así? ¿O sí le permitió conocer la otra parte de lo que es la iglesia? Sí, pues llegué a la iglesia y pues para mí era todo nuevo. Me acuerdo yo que eran 16 hermanos los que estaban ahí, con todo y niños, éramos 16 hermanos. Y ya se juntaron otros 2, que fue el hermano Alfredo Canizales y Santos. Y resulta que cuando estábamos ahí, se derramó el Espíritu Santo y me llenó el Señor de su Espíritu Santo. ¿Ya lo había experimentado antes? Ya lo había experimentado en mi casa. Yo estaba en mi casa también. Yo estaba en mi casa y estando en mi casa, miré una luz muy grande que llegó y se metió dentro de mí y hablé. O sea, no hablé en lenguas, pero sí sentía que la luz que se metió 3 veces dentro de mí. Se metió 2 veces y le dije al Señor: una vez más, Padre, y se metió otra vez dentro de mí. Wow. Y adoraba a Dios ahí. Pero resulta que a la segunda vez que fui al templo con el hermano Arturo Chávez, que se derrame el Espíritu Santo y siento que me echen un aceite caliente dentro de mi cabeza, como un aceite hirviendo así caliente dentro de mí, pero no me quemaba. Sí. Y corrí para el altar brincando y saltando y hablando en lenguas, y fui lleno del Espíritu Santo. Y no nomás yo, sino que fueron varios llenos y empezamos a trabajar, y en 5 años llegamos a ser 250 hermanos. Wow. Trabajamos mucho porque llenos del Espíritu Santo, y la gracia de Dios con nosotros, y su Espíritu no nos dejaba en paz, no nos dejaba quietos. Me pusieron de director de evangelismo, me pusieron de chofer de la panel, me pusieron de líder de los varones,
Y después también llegué a ser el copastor de la iglesia y De la misma iglesia. llegamos a hacer todos esos cargos, llegué a tener. No me digas, hermano, qué tremendo. Qué tremendo cómo, bueno, ¿quién iba a pensar que el loquito, por ejemplo, Ándale, el loco, loquito de esquizofrénico. la cuadra, esa persona que muchos le sacaban la vuelta o que ya lo ubicaban como una persona que nadie No daba estaba nada, bien. Nadie. se iba a convertir en un ministro del Dios Del vivo? Dios vivo. Ándale. Ándale, y pues ya le digo que resulta que llegó el día de los bautismos y entonces ya dijeron, ¿quién de los que está aquí se quiere bautizar? No, pues yo fui el primero. Yo dije, pues yo. Nos bautizamos 5. Ese día nos bautizamos 5, nos bautizamos en el mar. Y ya regresamos y ya me fui para mi casa y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, mi hija, le dije yo, ¿qué fecha es ahora? Ya me bauticé. Me dijo, te veo muy feliz. ¿Cómo no voy a venir feliz si ya me bauticé? Le digo, en el nombre que es sobre todo nombre, ya mis pecados me fueron perdonados. Me siento tan contento. Quiero recordar esta fecha para que nunca se me olvide. Le dije yo, ¿qué fecha es ahora? Y me dijo mi esposa, ahora es 17 de octubre. Y solté el llanto. Corrí para adentro arrodillado, temblando, orando. Y le dije al Señor, Señor, nunca me dijeron Crescencio, feliz cumpleaños. Nunca se partió, nunca me dieron un tamal en honor a mí por causa de mi cumpleaños. Nunca se me dio un chocolate, un pastel. Nunca me habían dicho feliz cumpleaños. Y más sin embargo en mi cumpleaños, porque ese 17 de octubre me bauticé. Y lloré de alegría de saber que Dios hasta en eso había tomado en cuenta, hermano. Me bauticé en el nombre de Jesucristo, el puro día de mi cumpleaños. Y desde entonces, pues, soy feliz. A los 2 años me ordenan ministro. Y ya después, pues, empezó el otro. A los 2 años me ordenan ministro y ya después vino lo que después. No sé si tiene tiempo de que le platique las experiencias que tuve o quiere que lo dejemos para el otro día. Pues lo podemos dejar para la segunda parte, hermano. Ok, La ándale. segunda parte porque Me parece perfecto. Es que lo estamos disfrutando mucho y no Amén. quiero perder detalle. Ándale. Pues todo cuenta. Y lo que la gente no esté cansada. Exactamente. Y vamos no, yo creo que llevamos como unas 2 horas ya llevamos de mire, se grabación. fue el tiempo como si nada. Sí fue rápido, pero pero vamos a programar Oye, de veras, ya son las 4, van a ser las 4:20 y parece que hace media hora que empezamos. Vamos a programar un segundo episodio. Me parece perfecto, parte, ¿verdad? Voy a estar por aquí unos días y estoy para servirles y Sí, con hermano. gusto comparto el otro porque yo les invito a todos, ¿verdad? Le mando un saludo al hermano Juan Carlos Cervantes, hermano del hermano Daniel Cervantes Ajá. Roacho, que son mis amigos, y Sí, a su sí. esposa que se apellida Arcos. Ajá. ¿Verdad? Me dijeron, ahí nos saludas, Crescencio. Ah, bueno. Y un Nuestros saludo hermanos, también a claro todos los que sí. hermanos de México, un saludo a los hermanos de Baja California Sur, un saludo a todos los hermanos de Sinaloa y por toda la República. Hay muchos hermanos que me conocen, no soy ningún desconocido. Tengo 13 años viajando por toda la República Mexicana, ya fui a varias ciudades de Guatemala, donde el Señor me ha permitido compartir lo que hago con mucho gusto y con mucho cariño. Trato de dar de gracia lo que de gracia recibí. Amén, hermano. Porque nuestros dones y nuestros ministerios conviene que, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Y como dijo Nabucodonosor, las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que las publique, ¿verdad? Así ¿Para qué? es. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es, y la hermano. esperanza de aquel Amén. que vive triste, afligido, angustiado, deprimido por situaciones que le han estado pasando, pues sea liberado. Amén, Y queremos hermano. decirle que hay una esperanza y la esperanza y la respuesta es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías. Yo amo a Amén, Yeshua el hermano. Mesías. Amén, Creo amén, que amén. Jesús es el Mesías, ¿verdad? Ese es el antídoto, hermano, para todo Amén. lo que este mundo está sufriendo y padeciendo. Y desde este espacio, pues nos complacemos en tener a nuestro hermano Crescencio, que prometemos una segunda parte. Una segunda parte. Una segunda sí, parte. Tiene que ser en estos días, hermanos, porque nuestro hermano tampoco va a estar ya más tiempo con nosotros. Él ya estuvo bendiciéndonos con su predicación, varios cultos, pero él tiene otras misiones y también va a partir. Entonces, en estos días tenemos que grabar la segunda parte. Sin embargo, el día de hoy, pues yo me siento muy contento, hermano, de que haya estado con nosotros, que Amén, mucha hermano. gente, muchos hermanos
incluso con quien usted quiere compartir este video, pues se van a dar cuenta, lo van a escuchar y van a poder entender un poquito más acerca del testimonio de nuestro hermano Crescencio Piñuelas. Ándale, ahora que les comparto así rapidito que como yo mismo sufrí 43 años de tormentos demoníacos, 23 años en entregarme a Cristo, y después de que me entregué a Cristo duré 18 años más en otros procesos que en la segunda parte les voy a platicar. Esa es dirigida porque el Señor me dijo, una vez me dijo el Señor, ¿y tú crees que eres el único que has tenido problemas? Ajá. Tengo mucho pueblo con problemas. Sí, sí. Y me dijo, entre ellos pastores, ministros, diáconos, líderes, siervos y siervas, pero quiero que vayas donde yo te mande, porque donde quiera que haya necesidad te voy a mandar. Y los que tenían pensado tirar la toalla, cuando escuchen lo que yo hice contigo, ellos se van a retomar, dijo, sus armas, su espada, dijo el Señor, y se van a levantar y me van a servir, dijo el Señor. Y entonces estoy para servirle, y también puedo ayudar a los que padecen de esquizofrenia. Los que padecen de esquizofrenia es necesario que escuchen este mensaje que acabo de dar, porque eso les va a ayudar mucho, y una orientación, y personalmente los podemos ayudar. Que sepan que estos males y padecimientos son espirituales, y que el Señor vino a llevarse consigo toda aquella maldad, todo aquel peso de pecado que estaba sobre nosotros, todo lo que nos tenía cautivo, el Señor ha cargado con él. Amén. Y no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Aquí está la respuesta para toda. Entonces, la segunda parte va a ser para hasta los ministros, pastores y demás líderes. Ándale, líderes, siervos y siervas. Que sepan que ministros, también hay pastores, porque hay palabra para ellos. Hay palabra para ellos. Los va a orientar y van a tener la respuesta que también anhelan. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este episodio de la resistencia. Estamos muy contentos y esperen la segunda parte con nuestro hermano Crescencio Peñuelas. Hasta la próxima. Un gusto saludarlos y Dios me los bendiga grandemente. Amén, un gusto hermano. Y un placer poder servirles. Amén, Gracias, pastor. Hermano. Amén.